Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el capítulo anterior los cuadriláteros especialmente y los ángulos formados por rectas paralelas o transversales, la paralela y la base media. Vamos entonces ahora a empezar el estudio de las propiedades de los elementos en la circunferencia y en el círculo, como son los arcos y las cuerdas y las tangentes y qué propiedades tienen. En este módulo 18 nos podemos entonces dar respuesta a las preguntas que aparecen ahí planteadas de qué es un arco, cuál es la medida de un arco, cuándo dos arcos son congruentes, cuándo se pueden sumar o se pueden restar arcos, cuál es la posición relativa en el plano de un punto respecto a una circunferencia, de una recta respecto a una circunferencia, las posiciones relativas en el plano entre dos circunferencias, qué relación hay entre el segmento radial y la tangente, también qué propiedades tiene la tangente, y qué propiedades tiene la recta que pasa por el centro y el punto de intersección de las tangentes. De todos modos, vamos a mirar estos teoremas. Empecemos entonces diciendo que dados dos puntos en una circunferencia se forma un arco mayor y un arco menor. Vamos a hablar aquí del arco menor AB y al unirlo con el centro entonces tenemos un ángulo que llamamos el ángulo central. Decimos entonces que este ángulo central, el ángulo AOB, interseca el arco AB cuando los puntos extremos de ese arco están en los lados del ángulo. Lógicamente, este arco va a tener una medida y el ángulo va a tener una medida. Entonces definimos la medida del arco en grados igual a la medida del ángulo central. Si este ángulo mide alfa grados, entonces el arco va a medir también alfa grados. Si este ángulo mide 30 grados, entonces el arco vamos a decir también que mide 30 grados. No es posible confundir lo que es la medida en grados de un arco con su longitud. Si nosotros tenemos el centro de una serie de circunferencias, nosotros podemos ver que todos estos arcos van a medir lo mismo que el ángulo central, en grados, lógicamente. Pero ya hablar de la longitud de este arco AB y de la longitud de este arco CD es una cosa distinta. Vemos que la longitud de AB y de CD son diferentes. ¿Por qué? Aunque el ángulo central es el mismo, ellas van a depender de este radio con que se trazan esos arcos. Tenemos entonces que si la longitud de la circunferencia equivale a 2πr, entonces 2π radianes, que es el ángulo central de la circunferencia, alfa radianes, que va a ser el ángulo central, ¿qué longitud tiene? Tenemos aquí que x va a ser igual a 2π r por alfa sobre 2π. Luego x va a ser igual, simplificando, a r alfa. ¿Qué es x? X va a ser la longitud de uno cualquiera de esos arcos. Por ejemplo, si vamos a hallar la longitud del arco AB, entonces tendríamos que esto sería igual, si este es el radio R sub 1, sería R sub 1 por alfa. Si vamos a hallar la longitud del arco CD, esto sería igual a este radio, digamos R sub 2 por alfa. O sea, la longitud va a depender de el radio
más no del ángulo central. Mientras que la medida en grados sí va a depender del ángulo central. Tenemos ahora entonces una definición. Cuando dos arcos son congruentes. Se dice que dos arcos de una misma circunferencia o de circunferencias congruentes, recordemos que dos circunferencias congruentes cuando tienen el mismo radio. Entonces hablamos que estos dos arcos son congruentes en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, hablamos de que este arco es congruente con este cuando tienen la misma medida y escribimos que el arco AB es congruente con el arco CD si, solo si la medida del ángulo central, en este caso vamos a llamarlo alfa y beta, el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta, cuando los ángulos centrales tienen igual medida. Aquí simplemente subtienden el mismo ángulo central, entonces no hay problema. Los arcos también podemos sumarlos o restarlos, es decir, aplicar las mismas operaciones que hacíamos con los ángulos. Basados en esta misma, en una circunferencia, si nosotros tenemos AB y C, dos puntos sobre una circunferencia, vemos que la intersección entre este arco y este arco es un punto, entonces podemos sumar y decir que el arco AC va a ser igual al arco AB unido con BC. Si hablamos de la medida, entonces establecemos que la medida de el arco AC va a ser igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC. Tenemos entonces que también podríamos restarlos. El arco AC, la medida del arco AC menos la medida del arco BC sería igual entonces a la medida del arco AB. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces una adición de arcos y una sustracción de arcos. Esto nos lleva a plantear dos teoremas que vienen a ser una consecuencia de la misma definición de arcos y su medida. El primer teorema dice que en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, los ángulos centrales congruentes van a subtender arcos congruentes. Tenemos el segundo teorema donde dice que en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, los arcos congruentes son subtendidos por ángulos centrales congruentes. Entonces hay una relación entre esos arcos y los ángulos centrales. Todo esto se desprende de la misma definición de la medida del ángulo central y la medida del arco. Tenemos entonces ahora las posiciones relativas en el plano. Ya en el espacio las posiciones relativas pueden cambiar. Digamos, primero, las posiciones relativas de un punto respecto a una circunferencia. Dada una circunferencia y un punto puede ocurrir que el punto P, lo vamos a llamar P, esté fuera de la circunferencia, el punto P esté sobre la circunferencia o el punto P sea interior a la circunferencia. Estas posiciones relativas pueden estar determinadas de acuerdo con la distancia del punto al centro, relacionadas con el radio. Así, si esta es la distancia, entonces vemos en este caso que la distancia es mayor que el radio. Aquí la distancia sería igual al radio y en este caso tendríamos que esa distancia al centro es menor que el radio. Tenemos entonces también las posiciones relativas de una recta respecto a una circunferencia. Da una circunferencia y una recta en el plano, puede ocurrir que la recta esté por fuera de la circunferencia o que la recta corte a la circunferencia en un punto o que la recta corte a la circunferencia en dos puntos. Llamemos estos puntos A y B, llamemos este un punto T que sería el punto de tangencia
Y aquí decimos entonces que la recta es exterior. Aquí decimos que la recta es tangente. Y aquí decimos que la recta es secante. Esas posiciones relativas pueden estar relacionadas con la distancia del centro a la recta, de la siguiente forma. Miremos que si la recta es exterior, entonces la distancia comparada con el radio, esta distancia va a ser mayor que el radio. Si la recta es tangente a la circunferencia, entonces la distancia es igual al radio. Y si la recta es secante, entonces la distancia del centro a esa recta va a ser menor que el radio. Tenemos ahora entonces las posiciones relativas entre dos circunferencias en el plano. Podemos decir que dos circunferencias en el plano pueden cortarse o no cortarse. Si ellas no se cortan, pueden ser exteriores como en este caso, y si miramos esta distancia comparada con los radios, vemos que esta distancia es entonces mayor que la suma de los radios. O sea, esta distancia es mayor que la suma de los radios. Puede ocurrir también que las dos circunferencias se corten en un punto. Tendríamos entonces que ese punto lo vamos a llamar el punto de tangencia. Puede ocurrir que una circunferencia sea interior a la otra, en este caso vamos a decir que son tangentes interiores, o puede ocurrir que cortándose en un punto sea la una exterior a la otra y decimos que son tangentes exteriores. Esta posición se puede dar de acuerdo con la distancia entre los centros. Si esta es la distancia entre los centros, podemos mirar que aquí que esa distancia entre los centros va a ser igual a todo el radio R sub 1, que sería O sub 1t, menos el radio R sub 2, que sería O sub 2t. Mientras que cuando son tangentes exteriores, esa distancia va a estar dada, si este es R sub 1 y este es R sub 2, va a estar dada por la suma de los radios. Es bueno aclarar que hay una condición aquí adicional para poder hablar de que la circunferencia 2 sea interior a la circunferencia 1, y es que el radio R sub 1 debe de ser mayor que el radio R sub 2. Tenemos entonces aquí una aclaración sobre las distancias entre los centros de acuerdo a las posiciones relativas de las circunferencias. Cuando son exteriores, cuando son tangentes interiores o exteriores. Tenemos aquí otras posiciones relativas de las circunferencias. Vemos aquí que las dos circunferencias se cortan en dos puntos A y B. En este caso decimos que las circunferencias son secantes, y en este caso decimos que la circunferencia 2 es interior a la circunferencia 1. En este caso, como se forman un triángulo, decimos que esta distancia, de acuerdo con la desigualdad triangular, es menor que la suma de los radios y mayor que su diferencia. Podemos dejar R sub 1 menos R sub 2 porque sabemos que estamos trabajando aquí con R sub 1 mayor que R sub 2, pero en general podemos tomar el valor absoluto si no sabemos cuál de las dos es mayor. Similarmente aquí, la distancia entre los centros va a ser, lógicamente, menor que el valor absoluto de la diferencia entre los radios. Pero si suponemos que R sub 1 es mayor que R sub 2, no necesitaríamos el valor absoluto. Entonces aquí estamos especificando las distancias entre los centros de acuerdo con las posiciones relativas de las circunferencias. Ahora, si esa distancia entre los centros es 0, decimos que las circunferencias son concéntricas y tendríamos esta situación. Las dos circunferencias coinciden en su centro, entonces decimos que son concéntricas. Aquí diríamos
que las dos circunferencias tienen igual radio, tienen el mismo centro, y en este caso coinciden en todos sus puntos, o sea que la circunferencia 1 sería igual a la circunferencia 2, tienen el mismo centro, tienen el mismo radio, coinciden en todos sus puntos. Ya pasadas estas posiciones relativas entre las circunferencias, y habiendo visto la definición de rectas tangentes, entonces tenemos unos teoremas relacionados con la recta tangente. Empecemos diciendo que una recta perpendicular al segmento radial de una circunferencia en su extremo externo es tangente a la circunferencia. Nos están diciendo que si esta recta es perpendicular al segmento radial en su extremo externo, entonces es tangente a la circunferencia. Se supone que no es, o sea, se va a hacer una demostración por reducción al absurdo, ustedes la pueden leer ahí en el módulo, y tenemos también otro teorema que dice que todo segmento radial es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Entonces vemos aquí las figuras correspondientes a los dos teoremas, el directo, que todo segmento radial es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia, y el recíproco sería para demostrar entonces que si una recta es perpendicular al segmento radial en su extremo externo, entonces es tangente, y por eso se supone otra recta que no sea. Tenemos de eso un corolario que habla de toda recta perpendicular a una tangente en el punto de tangencia pasa por el centro del círculo. Sería esto, si nosotros tenemos aquí una tangente, toda recta que pase por ese punto de tangencia, entonces va a pasar también por el centro del círculo, recordando que esto aquí es perpendicular. Viene entonces un teorema que se aplica con frecuencia y es el teorema de las tangentes. ¿Qué dice ese teorema de las tangentes? Que si desde un punto exterior a una circunferencia trazamos dos rayos tangentes, los segmentos tangentes son congruentes. Este segmento va a ser congruente con este segmento. Para demostrarlo, entonces ya se trazarían los segmentos radiales que son perpendiculares. Este es el radio tenemos aquí dos triángulos rectángulos que son congruentes por hipotenusa común y cateto, que es el radio. Entonces los segmentos tangentes son congruentes. De aquí se desprenden una serie de propiedades o de corolarios, entre ellos, por ejemplo, que este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este por ser ángulos homólogos en triángulos congruentes. Por consiguiente, la recta que pasa por el punto, intersección de las tangentes, y por el centro, es bisectriz del ángulo entre las tangentes y es bisectriz del ángulo entre los segmentos radiales a los puntos de tangencia. Ya para terminar entonces, hay un ejemplito sencillo, demostrar que la recta que une el punto de intersección de las dos rectas tangentes a una circunferencia O y el centro es mediatriz de la cuerda que une los puntos de tangencia. Es otra propiedad que se da para esa recta que pasa por el punto de corte de las tangentes y el centro del círculo. Es que es la mediatriz de la cuerda que une los puntos de tangencia. Miremos lo siguiente, es fácil verla a través de las propiedades del triángulo isósceles, como PA es congruente con PB, este triángulo APB es un triángulo isósceles, como es bisectriz, la bisectriz a la base del triángulo isósceles es mediana y es altura. Por consiguiente se convierte en la mediatriz. O se puede mirar también con el triángulo isósceles AOB, porque estos son segmentos radiales y se aplica la misma propiedad. Con esto entonces estamos dando por terminada el módulo 18 correspondiente a este capítulo de circunferencia. Vamos a ver en el próximo módulo entonces ya las relaciones entre ángulos, arcos y sobre todo las medidas de los ángulos relacionados con la circunferencia, el inscrito, el semiscrito, el exterior y el interior.